Hijo de Pablo Escobar revela quién lo traicionó. Toda su vida, Pablo Escobar fue imposible de atrapar. Los americanos lo sabían, y los colombianos también. ¿Cómo es posible que lo atraparan tan fácilmente después de evadir a las autoridades durante más de una década? Y lo que es más importante, ¿quién traicionó al rey de la cocaína? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy utilizaremos testimonios del propio hijo de Escobar para señalar las incoherencias que rodean la terrible muerte del capo de la droga. Y llegarás a conocer al hombre detrás de la mayor traición del siglo XX. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Como sabes, la versión oficial de lo sucedido es que Pablo Escobar fue abatido por la policía mientras intentaba escapar. Fue una pregunta que le hicieron al hijo de Pablo Escobar en una entrevista, que este contestó lo siguiente: bueno, tenemos más de una versión oficial. Si ustedes como los norteamericanos, ellos le dirán que nosotros fuimos los que matamos a Pablo Escobar. Y si ustedes como la policía colombiana, le dirán que fuimos nosotros. Hasta hoy, todo el mundo dice que mataron a Pablo Escobar. Y eso puede hacer bastante difícil confiar en el relato oficial del gobierno sobre la muerte de Pablo. Sin embargo, hay algo de verdad en ese relato oficial. Según el gobierno, el 3 de diciembre de 1993, una cacería de 6 meses y $100 millones en busca del dolorosamente evasivo Escobar llegó a una gloriosa conclusión cuando descubrieron dónde se escondía. La casa del barrio de su tía en Medellín, su ciudad natal y la misma ciudad donde había empezado su carrera. Esta parte es cierta, pero nos lleva a hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo le siguieron la pista? Según ellos, Pablo había hecho una llamada a su hijo. Las autoridades habían intervenido y rastreado esa llamada. Y una hora después de esa llamada, Pablo estaba involucrado en un tiroteo mortal. Miembros de los Pepes y el ejército colombiano. Pero hay un problema con este relato. Si sabes algo sobre Pablo Escobar, sabes que es prácticamente imposible creer que Pablo hubiera hecho una llamada desde su ciudad natal, o cualquier llamada para el caso. Odiaba los teléfonos y había usado teléfonos en el pasado para rastrear y matar a sus propios enemigos. Siempre me enseñó a no usar el teléfono porque estaba muerto. Como sus propias palabras, no uses el teléfono porque está muerto, recuerda su hijo. También. En aquel momento, todo Medellín estaba bajo fuerte vigilancia. Y sin embargo, según el relato oficial, Escobar no solo hizo una llamada telefónica, sino que dijo su nombre y pidió hablar con su hijo y después mantuvo una larga conversación con él. Aunque cueste creerlo, resulta que esta parte del relato oficial es cierta. Pablo sí hizo esa llamada. Pero entonces nos queda otra pregunta. ¿Por qué Pablo hizo esa llamada? ¿Por qué haría una llamada que tenía casi un 100% de posibilidades de conducir a su captura? Los primeros días con su padre. Para entender por qué Pablo hizo la llamada a su hijo es necesario conocer a fondo la relación que mantenía con su familia. Los medios de comunicación intentan pintar a Escobar como un padre cariñoso y atento que hizo todo lo que pudo para proteger a su familia de los horrores del narcotráfico. Si bien es cierto que Pablo pudo haber sido un padre cariñoso, no ocultó su estilo de vida a su familia. Lo sé porque era mi padre, pero también porque estaba abandonado. Y cuando yo tenía 7 años, me dijo, mira, estoy abandonado. Eso es lo que hago para vivir, narra el hijo del capo de la droga. En marzo de 1976, cuando Pablo tenía solo 27 años, conoció a María Victoria Henao, de 15 años. Se enamoraron y se fugaron para empezar una vida juntos. Acabaron teniendo 2 hijos, un niño al que llamaron Juan Pablo, ahora conocido como Sebastián Marroquín, y una niña llamada Manuela. Escobar pudo haber tenido muchas amantes fuera de su matrimonio, pero solo tuvo una esposa, y solo reconoció a los hijos que ella tuvo para él. Así que, a su manera retorcida, los amaba. Los amaba lo suficiente como para volcar su alma en cualquier momento que pasara en familia. Podía sacar tiempo para sus hijos. Le tenía un cariño especial a Juan Pablo. Desde el principio. Juan Pablo Escobar tuvo una infancia privilegiada.
En los años 70, creció en una magnífica mansión con grandes edificios, una pista de carreras de karts, un zoológico privado con hipopótamos y elefantes, enormes piscinas, una flota de coches exóticos y helicópteros, y cientos de criadas y guardias a su entera disposición. Sin embargo, bajo este entorno un tanto mágico se cernía una sensación de peligro de muerte. Porque desde esa misma casa, Pablo dirigía el cártel de Medellín, que suministraba el 80% de la cocaína del mundo. Desde esa misma casa, el padre de Juan, Pablo Escobar, daba órdenes de asesinato, planificaba las rutas de la droga, colocaba coches bomba y sembraba la violencia en Colombia. Y cuando Juan tuvo edad suficiente, trató de cambiar a su padre, así lo contó. Cuando vi las bombas en las noticias, le dije, mira, ¿qué está pasando? No tienes que hacer esto. No deberías hacerlo. Está muriendo mucha gente inocente. Y él me respondió, mira, yo no inventé esto. Usaron esto contra mi familia, mis seres queridos. Pero Pablo no iba a cambiar, aunque estuviera dispuesto a escuchar a su hijo al otro lado de la valla. Pablo era muy intencionado con su paternidad. Según Juan, cuando solo tenía 8 años, su padre le llamó a una habitación, y su viejo había dispuesto sobre una mesa todas las drogas que había en la casa. Empezó a enseñar a su hijo los efectos del consumo de las drogas al tiempo que le disuadió de consumirlas. A partir de entonces, todo fue bien para la familia Escobar hasta que el propio Pablo Escobar cometió un terrible error. Mientras perseguía a un funcionario del gobierno, Escobar hizo explotar un avión con 110 pasajeros inocentes. Desafortunadamente para él, 2 americanos también estaban a bordo. Y esto dio al gobierno americano una excusa para intervenir en la captura de Escobar. Un periodo de extremo peligro. Los Estados Unidos utilizaron todos los medios posibles para dar caza a Pablo Escobar. Ellos patrocinaron un grupo paramilitar colombiano llamado Bloque de Búsqueda. Trabajaron con un grupo de vigilantes anti-Escobar y se confabularon con carteles rivales. Al final, Pablo Escobar cedió y accedió a retirarse a una prisión privada llamada La Catedral, mientras que su mujer, su hijo y su hija tuvieron que trasladarse de un escondite a otro, sin permanecer nunca en un mismo lugar más de unos días y viviendo con el temor constante de despertarse con una pistola apuntándoles a la cara. Pablo incluso les enseñó a suicidarse. Para evitar ser capturados y torturados, les indicó que se dispararan en la oreja derecha. Los muros se cerraban sobre Pablo, pero no podía permitir que le ocurriera lo mismo a su familia. Sin embargo, esta devoción por su familia estaba a punto de llegar a su límite. Cada día que Pablo pasaba en la difunta catedral, perdía aliados. La mayoría moría luchando por él, y los que sobrevivían se entregaban a las autoridades. Creían que la guerra ya estaba perdida. Se podría decir que traicionaron a Pablo, pero nada de lo que hicieron o dijeron podría haber llevado a la captura de Escobar. Porque el gobierno ya sabía dónde estaba. Estaban demasiado asustados para tratar de capturarlo. Porque incluso en cautiverio, Pablo seguía siendo muy poderoso. Lo suficientemente poderoso para ordenar el asesinato de 2 de sus hombres. Lo suficientemente poderoso como para simplemente alejarse de la catedral. Sin embargo, cuando el gobierno colombiano decidió extraditarlo a Estados Unidos, seguía perdiendo terreno y su familia corría grave peligro. Poco más de un año antes de su desaparición, Pablo escondió a su familia en la Casa Azul, un escondite que había construido en el pasado. Pablo sabía que tenía que tomar una decisión rápidamente. Tendría razón al decir que se encontraba en una encrucijada existencial. Juan Pablo recordaría su último momento físico con su padre. Mi padre nos llevó a la Casa Azul a modo de despedida. Sin saberlo, hasta lo vimos llorar por primera vez. Entonces Pablo Escobar prometió a su familia, vayáis donde vayáis y estéis donde estéis, os encontraré. Cogeré un barco y os encontraré. Tras la marcha de Pablo, su familia intentó escapar a Estados Unidos. Pero el bloqueo de búsqueda bloqueó sus planes de viaje. Luego lo intentaron en Alemania, pero también se lo denegaron. Finalmente, se vieron obligados a alojarse en un hotel del centro de Bogotá, donde podían ser asesinados en cualquier momento. Pablo era consciente de ello. También era consciente de que nadie quería a su familia. Lo querían era a él. Pero tampoco dudarían en matar a su familia para conseguirlo. Si ese era el costo.
El traidor se revela. Cuelgo, pero él seguía llamando y llamando y llamando. Y por eso entendí que estaba dispuesto a que lo mataran. Pablo Escobar planeó su muerte, al menos según su propio hijo, Sebastián Marroquín, así como otros miembros de su familia. Mientras su familia se sentaba nerviosa en la habitación del hotel, los periodistas inundaban el vestíbulo del hotel. Y mientras la policía patrullaba las calles, nadie esperaba que Pablo llamara a su familia. Fue un error, una tontería. Los teléfonos estaban pinchados. Juan lo sabía. Y le dijo a su padre que no llamara en un intento de protegerle. Pero Pablo volvió a llamar cada vez que su hijo colgaba la llamada hasta que lo hizo 6 veces. En ese momento, el bloque de búsqueda y los Pepes habían triangulado su ubicación. Estaba en Medellín, en casa de su tía. Y llevaba allí varios días, ya que había pasado su cumpleaños con su tía y el Limón su guardaespaldas. Ahora que el gobierno sabía dónde estaba, era de esperar que huyera. No, Pablo no. En lugar de correr, el hombre se sentó y esperó. Y cuando se levantó, se acercó a una ventana abierta donde un miembro encubierto del bloque de búsqueda lo vio. Por supuesto, sabía que lo verían. Quería ser visto. Pablo tenía 2 opciones en ese momento antes de su muerte. Podía traicionar a su familia y vivir o traicionarse a sí mismo, dándole a su familia una segunda oportunidad en la vida. Corriendo hacia los tejados del barrio donde se encontraba la casa de su tía en Medellín con el Limón, su guardaespaldas personal, era seguro que encontraría la muerte. Probablemente lo sabía. No hay grabaciones de su muerte, solo fotos y la localización de sus heridas de bala. Según los informes oficiales, Pablo Escobar fue encontrado muerto con una herida de bala en la oreja derecha, el mismo método de suicidio que había enseñado a su hijo y a su mujer para evitar la tortura y la captura. Así que si todavía te estás preguntando quién traicionó a Pablo Escobar, ya tienes tu respuesta. Fue Pablo Escobar. Solo Pablo podría haber traicionado a Pablo. Solo Escobar pudo haber matado a Escobar. Y solo su familia amorosa podría haber causado que ese monstruo de hombre hiciera ese último sacrificio. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.